Abran sus Biblias si es que no ya lo tienen, si es que ya lo tienen, porque esto es una de las ventajas de predicar expositivamente. Es saber que te vas a encontrar con una porción de la Biblia. Y toda la palabra es inspirada por Dios. La congregación sabe lo que va a predicar el pastor. Aunque no es la única forma, ¿no? Se puede predicar temáticamente y se predica expositivamente, por supuesto. Pero una de las riquezas que nos dio la Reforma, con Lutero, con John Knox, con Juan Calvino y todo lo demás, es que la iglesia, reformar es que es volver a las formas. Y una de esas cosas, amén, que pueden tener muchos errores nuestros antepasados, una de las cosas más valiosas del legado de la Reforma es la exégesis bíblica. Es entender la palabra versículo, ¿por qué? Por versículos. Así que hoy quiero que vayamos al versículo 7, donde nos quedamos el domingo pasado. ¿Y se acuerdan el título del mensaje del domingo pasado? Probablemente no. Así que como no se acuerdan, yo se lo voy a repetir. Y tampoco quiero juzgarlo porque capaz que sí se acuerden. Pero el título era que es el siguiente, que Jesús era superior ¿a quién? A Moisés. Moisés es una persona conocida mundialmente como nuestro Señor Jesucristo. Hasta los ateos lo conocen a Moisés, como los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? Y ni hablar de un judío o de un hebreo, porque el hebreo, si hay algo que siempre se vuelca o vuelve, es a la Torá. Y decir Torá es sinónimo de decir ¿qué? Moisés, porque Moisés es el que escribió los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros que nosotros le llamamos el Pentateuco, ellos le llaman la Torá o la Tanaj. El versículo 7 dice lo siguiente: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Yo no sé, mis hermanos, si muchas veces se encuentra una expresión así en las Escrituras. Si alguien ha escuchado alguna vez en la Biblia un versículo que diga así, probablemente lo hay, ¿no? Pero tan claro como está diciendo el autor de los Hebreos, por lo cual, como dice ¿quién? El Espíritu Santo. Quiero revelar el título de este mensaje antes de seguir en esta breve introducción. Cuando comenzamos el culto, tomamos lectura de los textos base de la predicación. Y ustedes habrán visto que es una historia triste, ¿no? Pero que tiene como todo aquello que a veces es triste o es malo, no tiene la intención de ¿qué? De llamarnos la atención, valga la redundancia, para que nosotros no cometamos ese mismo error. Se dice que si hay un cartel que dice no pise allí porque va a cometer algo, eso está ahí porque alguien pasó, pisó, y es una advertencia. Por eso el título de este sermón lo he llamado un llamado a evitar la apostasía. De hecho, los que me siguen, repito otra vez, el título del sermón es el siguiente: un llamado a evitar la apostasía. Y quizás no todos los que están en esta noche escuchando saben lo que significa esa palabra. Vamos con el título, miren. Un llamado. ¿Qué es lo que es un llamado? Es una alerta, ¿no? Es un mensaje. Y hemos dicho que esta carta a los hebreos fue dirigida a una audiencia que estaba tentada en volverse ¿a quién? Al judaísmo. Volverse al judaísmo, mis hermanos, es decir que Jesús no es el ¿quién? No es el Mesías. Por lo tanto, todo el Nuevo Testamento es falso. Entonces, una de las intenciones que tiene el autor de Hebreos a su audiencia y por el cual él escribe, y uno de esos propósitos es evitar la apostasía. Es tan así
que hay un texto bíblico que dice, y que lo recité hoy, no dejen de congregarse, ¿por qué? Como algunos tienen por costumbre. Si ustedes van a un comentarista, le va a decir que ese texto significa que había mucha gente ya en ese tiempo que habían dejado de congregarse en las iglesias. Habían escuchado de la voz de los apóstoles decir de que algún día ¿quién? Jesucristo volvería. El mismo Pedro dice, hay muchos que en este tiempo están diciendo, no, Cristo no va a venir, entonces yo no voy a asistir más. Eso es una secta que surgió de un judío que murió y quedó todo ahí. Pensamientos como eso son de los judíos. De hecho, si usted estudia, por ejemplo, el Talmud, va a decir eso y otras cosas que son horribles. Por eso no podemos nosotros tolerar a algunos cristianos que idolatran a un pueblo que no es el pueblo de Dios. Si ese es el pueblo de Dios, entra en una total contradicción con la iglesia. Entonces abandonemos la iglesia y vámonos a ser judíos. Ser judío es decir que Jesucristo no es el Mesías. ¿Se dan cuenta que no cuadra la cosa? Y eso lo estamos estudiando, por eso no se pierdan el sábado el estudio. Pero volviendo acá, si alguien no ha entendido o no sabe qué significa apostasía, yo quiero decirle qué significa a la luz del diccionario bíblico. Apostasía en griego significa volverse atrás. Eso es lo que significa a la luz de la palabra griega. Volverse atrás, y también significa recaer. San Pablo, cuando él está por morir, él escribe una última carta y se le escribe a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 10, dice Pablo, apresúrense, él ya tenía la sentencia de muerte, apresúrense porque Demas me ha abandonado, es el verso 11, y se ha ido al mundo, dice Pablo. Eso es un ejemplo de que la apostasía que le hacen al Señor Jesucristo es un discípulo. ¿Quién fue? Judas. ¿Qué es lo que hizo? Recaer. No es solamente volverse atrás, sino también es recaer. ¿En qué? En esa vida antigua. Por eso el mensaje de hoy se llama un llamado a evitar ¿qué? La apostasía. Quiero leerles cuál es la proposición, o sea, el propósito de todo lo que voy a decir. El propósito de mi mensaje es lograr esto. Es lograr entender que el autor de Hebreos exhorta a su audiencia a no caer en apostasía, y lo hace recordándole la generación que se llenó de incredulidad, ¿no? Y que por consiguiente no pudo entrar a la tierra prometida. En una interpretación, una hermenéutica cristológica, más allá de que ellos llegan literalmente, por supuesto, a la tierra prometida, ¿no? Pero ¿qué significa la tierra prometida? Es el cielo, ¿no? Es llegar ¿a quién? Al cielo. También podemos entenderlo como ¿quién? Como Cristo, ¿no? Moisés es el libertador, es el tipo de ¿quién? Es un tipo de Cristo. Aarón. Pero esa generación se llenó de incredulidad y que por consiguiente no pudo entrar a la tierra prometida. Mi intención final, mis hermanos, es que vuelvan a poner la fe en Jesucristo. Eso es lo que quiere lograr el autor. Porque Jesucristo, ¿quién es? Es el autor y consumador ¿de quién? De la fe. Jesucristo es el que pagó por nuestros pecados. Jesucristo es quien murió en la cruz, resucitó y que ha venido a quién? A darnos vida y vida en abundancia. Así que vamos al versículo 7 del capítulo, esa es la introducción. Primer punto de este sermón: la prueba afirma la fe o desenmascara a los hipócritas. Escuchen fuerte, ¿no? No se me vayan a enojar, ¿no? Pero el punto número 1 que dice: la prueba afirma la fe o va a desenmascarar ¿a quién? A los hipócritas. Yo podría estar toda la noche, mis hermanos, pero tengo mucho por qué leer. Pero ese es el punto número 1. La prueba, cuando viene la prueba, ¿qué es lo que hace con los verdaderos creyentes? Los afirma en la fe. Hay una teología que antes yo creía,
que dice que la iglesia no va a pasar por la prueba final, sino que va a empezar las luces del boliche, la música fuerte, y todos van a danzar y bailar, y los banquetes van a ser grandes, mientras todos se van a pudrir en la prueba. ¿Saben cuál es esa? Es la teología del rapto secreto, donde mientras todos danzan en el cielo y las luces y comen felices, otros van a pasar las pruebas. Déjenme decirte que no es el mensaje bíblico ese. La Biblia dice que los cristianos tienen que ¿qué? Que pasar la prueba y después atravesar. Y eso es muy claro. Para llegar a la tierra prometida van a tener que pasar por ¿quién? Por muchas pruebas. Y lo vamos a ver. El tema es que la gente, al pasar esa prueba, ¿qué es lo que dijo? No, Dios, eres un Dios malo, eres un Dios injusto, eres esto, esto y esto. Y eso es lo que no los termina, ¿qué? ¿Lo ven? Entonces la gente lo que quiere es el placer, la vida fácil. Hay mucha gente que vende el cuerpo, hay mucha gente que vende droga, hay mucha gente que evita el laburo y el trabajo. ¿Por qué? Cuando Dios le da un juicio en el pecado, cuando cae en pecado, ¿qué le dice? Te ganarás el sudor ¿con qué? El pan con el sudor de tu frente. Y no solamente el juicio termina ahí, sino que el juicio también lo tiene ¿quién? La tierra. Entonces, producir, que es lo que va a implicar muchas cosas, muchos sacrificios. La gente al evitar eso busca la vida fácil. Y el proverbio dice que hay caminos que te conducen a la vida, pero hay caminos que te conducen ¿a qué? A la muerte. Y por supuesto es ese camino fácil. Por eso, punto número 1, repito, la prueba afirma la fe. O, ¿qué es lo que va a hacer con los falsos cristianos? Desenmascara a los hipócritas. Parábola del sembrador. ¿Qué es lo que nos dice esa parábola? Cuando vino la prueba del mundo, ¿qué hicieron? Chao, se fueron. Cuando vino la prueba del diablo, ¿qué hicieron? Se fueron. Cuando vinieron las tentaciones de una vida, todo esto te daré si me postraro me adoras. ¿Quién dijo eso? Satanás al Señor Jesucristo. Mira todo esto, cuando ya le había tentado por, bueno, si eres hijo de Dios, haz que esto se convierta ¿qué? En pan. Y come. Cuando ya intentó por muchas cosas, tírate de ese lugar, pues los ángeles te van a recoger. Ellos te abrazarán, ellos te van a condenar. Pero después usó la tentación de ¿qué? Del poder político, del poder global. ¿Y Cristo qué le dice? Escrito está. Por eso vamos a la palabra. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, miren lo que dice el texto allí, mis hermanos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿qué es lo que está diciendo el autor de Hebreo con esa expresión? Si ustedes van un capítulo más, el capítulo 4 del autor de Hebreos, y leen el versículo 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones ¿de quién? Del corazón. Toda palabra de Dios ha sido inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. De manera que cuando el autor dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, esa expresión es para decir que el Salmo 95 que va a citar, ¿no? Dicen así: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba, en el desierto. Desde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación, y dije, siempre se desvían en su corazón, y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mis hermanos, David escribió un salmo, vamos al Salmo 95, porque lo que está citando el autor de Hebreos creo que es el Salmo 95. En la adoración de las sinagogas, este era uno de los salmos principales para iniciar los cánticos, la alabanza a Yahvé en el antiguo pacto. David escribe este salmo
Y dice lo siguiente, tiene 11 versículos, por eso necesito que los leamos todos, porque es ahí cuando vamos a entender lo que está diciendo el autor de Hebreos. Como dice el Espíritu Santo, y empieza a citar ¿qué? El Salmo 95. Miren lo que dice el Salmo 95, verso 1. Vengan, cantemos con gozo al Señor. ¿Cómo debemos cantar, mis hermanos? Con gozo. Van a darse cuenta que la introducción del Salmo es tan maravillosa porque David dice, Dios es nuestro creador. Dios se merece toda la alabanza, pero va a contrastar esa alegría y ese gozo y esa verdad contundente con la incredulidad de aquellos que no lo hicieron. Y él va a citar el Pentateuco. Por eso mírenme un segundo. Hebreos, si tenemos que armar una cadena, sería Hebreos, y después de Hebreo salta ¿a quién? Al Salmo 95, y del Salmo 95 vamos a tener que saltar ¿a qué? A Números. ¿Se entiende? Es así como la revelación progresiva nos ha llegado. O sea, el autor de Hebreo está citando ¿a quién? A David. Y David va a citar ¿a quién? A Moisés. Y así podemos entender toda la Biblia, ¿ven? Todo el mensaje de una manera cristocéntrica. Dice David, vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cuando Pedro da el discurso, cuando lo quieren callar a él, ¿qué es lo que dice Pedro? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo. Que éste se ha convertido en la piedra que angular, la cual ustedes han crucificado. Si bien aquí David seguramente se está refiriendo a quién, a Yahvé, pero Yahvé ¿quién es? Es Dios. Y Cristo también ¿quién es? Es Dios. Cristo es la roca, no Pedro, como dice la Iglesia Católica. Y sobre esta roca edificará ¿qué? Mi iglesia. ¿No ven? No es Pedro, Pedro ni existía, pero es Cristo. Verso 2. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Presten atención a lo que está diciendo David, porque después cuando va a hablar de los que se pierden, cuál es la actitud de una persona que rechaza el cielo? Es ingrato. Por eso, una de las cosas tan maravillosas que me gustó en el viaje, y el arte, mucha gente llega al arte, a la fe por medio del arte, como fue C.S. Lewis y entre otros más. Da Vinci se hace muy famoso su cuadro, ¿no? Porque él pinta la cena del Señor, la última cena. Cuando fuimos nosotros a Neuquén, hay un artista allí que hizo un monumento que es el más grande de Latinoamérica, tiene casi 5 metros de altura. Pero lo que llama la atención y lo innovador de ese artista es que a Judas vos lo vas a identificar, ¿saben por qué? Porque tiene las monedas. Da Vinci no lo hace con las monedas, creo. No lo hace. Entonces, ¿qué es lo que hizo Judas? Cambió al Rey de Reyes por la gloria de este mundo, simbolizado por el dinero. Verso 3. Porque Dios grande es el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses. Hosana, hosana al que viene, en el nombre de quién? Del Señor. Verso 4. En cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo en el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Verso 6. Vengan, adoremos y postrémonos. ¿Ven el llamado? Hay un llamado a adorar. Doblemos las rodillas ante el Señor nuestro Hacedor. ¿Qué forma de adorar? Miren David, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen su voz, hasta ahí nomás vemos a David que hace una introducción grandiosa de quién es nuestro Dios. Pero miren lo que va a decir el verso 8, ya empieza a citar el Pentateuco. No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masash, en el desierto, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Por 40 años
Me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. El autor de Hebreos está citando el Salmo 95. Y es importante leerlo todo. ¿Por qué? Porque David habla de la alabanza al Señor, pero a la vez de una advertencia contra la incredulidad. Si vamos, acompáñenme ahora a Números capítulo 14. En esta sección vamos a comer mucho, hermanos. Vamos a llenarnos de la palabra de Dios, porque si no, no podemos entender lo que se está citando acá. Tenemos que ir a las bases, ¿no? Como un buen investigador, ¿qué es lo que hace un investigador? Ir a las bases. Yo le voy a pedir a mi hermano Cristian que lea Números 14, versículo 1 al 11. Yo le voy a pasar el micrófono acá. Número 14, el versículo 1 al versículo 11. Los israelitas se rebelan contra Jehová. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en él en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Gracias, hermano. Tanto podría hablar. No quiero tampoco extenderme tanto. La situación es esta, mis hermanos. Hay dos espías. Ellos salen de Egipto. Se dan cuenta al final lo que leyó y que el Señor habla, porque Él habla y le dice: han visto milagros. Hay gente que pide milagros. Por ejemplo, los romanos piden ¿qué? Señales y milagros. Se hacen campañas por ahí de milagros. La gente a veces ve, porque Dios hace milagros, ¿no? Por medio de la oración, sana enfermos, las personas se curan de cáncer, etcétera, etcétera. Pero todos se convierten, no. Hay un relato de los leprosos, todos fueron sanados. ¿Cuántos fueron agradecidos con el Señor? Uno solo. Entonces la situación es esta. La tierra está allá. No es tan fácil. Hay que luchar, hay que pasar. Vienen con una negativa esos dos espías. Y inmediatamente ellos dicen, se enojan y dicen, por ejemplo, exclamaciones como esta: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Por eso el punto 1 se llama
La prueba afirma la fe, porque ¿qué es lo que dice Moisés? No vamos a vencer, los comeremos como pan. Vamos a salir adelante, vamos a superar esta situación. Pero los otros, ¿qué es lo que dicen? No, yo no quiero más ese Dios. Yo quiero volver a la esclavitud. Quiero volver a estar, ¿con quién? Con los egipcios. A adorar a los gatos, a adorar a los múltiples dioses. Se dan cuenta que la prueba a los hipócritas, ¿qué es lo que les dice? Les revela realmente lo que hay en sus corazones. Mucha gente viene a la iglesia, se le presenta a Cristo y después ¿qué es lo que hace? No les gusta ese Cristo y se van. Es muy fuerte lo que acaba de leer mi hermano, pero la rebelión no termina ahí. Esto aplica también a un grupo muy asqueroso, si cabe el término, muy malditos, que están representados son como los Judas del Antiguo Testamento. ¿Y quiénes son esos? Acompáñenme al capítulo 16, versículo 1. Ese es Coré, es la rebelión de Coré. Miren lo que dice el versículo 1. Solo 5 versículos vamos a leer. Números capítulo 16. Y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijo de Leabab, y On, hijo de Peleter. Vamos al versículo 2. Y se lanzaron contra Moisés, junto con algunos de los israelitas, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Miren, eran hombres importantes. Miren lo que le van a decir. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Yo no sé qué es lo que les tocó a ellos. ¿Han escuchado hablar de los golpes de Estado? ¿Qué es un golpe de Estado? Se juntan 5 políticos y dicen: saquémoslo, este tipo no sirve. Y van y empiezan una masacre, ¿no? Y a la fuerza lo sacan. ¿Quién había llamado a Moisés? Éxodo capítulo 3. Moisés. ¿Quién llamó a Aarón? El Señor. Pero ellos les dicen: todos estos son santos. Muchas iglesias se levantan personas y dicen: yo voy a ser pastor. ¿Nunca han escuchado eso? ¿Quién sos vos para decir? Y empiezan una pelea de egos, y de egos, y de egos. Y se destruye la iglesia. Yo viví un caso así en la antigua iglesia que estuve. Terminaron echando a uno de los misioneros. Verso 27 del mismo capítulo. Moisés los va a desafiar y le dice: se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré Datán y Abiram. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas, junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo: en esto conocerán que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras, y que no es iniciativa mía. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces sabrán que estos hombres han despreciado ¿a quién? Al Señor. Y acompáñenme al verso 34 y 35. Todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían: no sea que la tierra nos trague. 35. Salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Murió Coré y Dios lo destruyó. Último relato para entender, porque también es citado por el libro de Hebreos. Números capítulo 20. Números capítulo 20. Queridos hermanos. Números capítulo 20. Versículo 1. Solamente vamos a leer unos 10 versículos. 8 versículos vamos a leer. Capítulo 20. Toda la congregación de los israelitas llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades,
Allí murió Miriam y allí la sepultaron. No había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo discutió con Moisés y le dijo: ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué, pues, has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? Verso 5. ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? Dice la NBA. ¿Se dan cuenta la incredulidad de estas personas, mis hermanos? Ellos están renegando de aquel momento cuando Dios decidió, porque ¿cuál es el contexto de todo esto? Su incredulidad los había llevado a estar presos ¿en quién? En Egipto, ¿no? Dios misericordioso, porque Dios los podría haber dejado allí siendo esclavos, pero estos hebreos estaban cansados porque el faraón los hacía trabajar más de 12 horas. Eso sí era violencia, ¿no? Y los latigaban todo. Imagínense que ellos estaban dispuestos, llegan a un punto de incredulidad. Por eso es que mucha gente, todo Israel, todas las personas que están muchas veces en el pueblo de Dios no son bien, no terminan siendo salvos, sino que hay incredulidad en ellos. Y por eso el segundo punto de este sermón va a tomar más sentido y cada vez vamos a ir avanzando y entendiendo más lo que el autor de Hebreos nos está diciendo. Ellos llegan a decir: ¿por qué nos traes a este miserable lugar? Dice la NBLA, que es una traducción de equivalencia formal. No es lugar de siembras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aún hay agua para beber. ¿Cuál era la promesa que Dios le había dado a este pueblo? Que sería una tierra que fluye leche y miel. Pero ellos estaban pensando que eso que romántico, bonito, simplemente no era de Dios. Ya Corea había probado a Moisés y Aarón. Ustedes no son. Lean después todo el capítulo. Es impresionante, es terrorífico. Es una discusión tremenda que tiene ahí Moisés con Coré, una lucha, porque lo quieren sacar del liderazgo, etcétera, etcétera. Lo cuestionan si realmente es un hombre de Dios y termina tragándoselo a la tierra, ¿no? La rebelión. Sigamos, estamos en el verso 6. Verso 6. Entonces Moisés y Aarón fueron de delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria del Señor. Miren, mis hermanos, ellos van y oran. Números capítulo el 14, creo que leímos, ya Moisés se había rasgado la vestidura, ¿no? Preocupado por la situación que estaba pasando. Lo tenían allí enfrente al enemigo. Estaba Edom, sigan leyendo, dice Edom. Dicho sea de paso, los judíos dicen que el mundo, ¿quién es hoy en día? Es Edom, porque ellos están en esa misma situación. No ha venido el Mesías. Y a Edom hay que ¿qué? Hay que matarlo, hay que destruirlo. Verso 7. Y el Señor habló a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablen a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Y bueno, y ustedes siguen leyendo. Dios termina proveyéndoles esa agua que ellos tanto desean. Si siguen leyendo, Edom, ahí se van a encontrar con Edom. Ahora, volvamos a Hebreos, esto base. ¿Recuerdan el primer punto de este sermón? Hubo prueba, había que conquistar una tierra, había que llegar a la tierra prometida. Mientras vivamos nosotros aquí, estamos en Argentina, ¿no? Siendo 1 de diciembre, todos tenemos sueños y eso es normal, y eso debe ser normal.
Debemos evitar lo que se conoce como el pietismo. Debemos evitar el legalismo. Debemos evitar, son monstruos estos, debemos evitar la doctrina de los dos reinos, ¿no? Satanás en la doctrina de los dos reinos está sobrevalorado. Y eso vamos a estudiar el sábado, lo va a explicar el pastor Shofar. ¿Qué significa? Dice Shofar, muchos cristianos le han dado tanto poder al diablo que, por ejemplo, la teología de la iglesia para sufrir, si bien eso es una secta, pero algunos se asemejan a ello, sobre todo en los círculos carismáticos pentecostales, donde dicen, uno tiene fornica o uno es infiel a su esposa y dice, el diablo me la presentó. Yo he escuchado esa teología. Otros llegan a decir, no, esto es el diablo. Otros tienen visiones, un montón de cosas, pero a esto voy. Shofar dice lo siguiente, la lucha que tiene Dios con Satanás no es como el boxeo. En el boxeo entran dos al ring y no sabes quién va a ganar. De hecho, hay una frase en el boxeo que se dice, repito, vaya la redundancia, en el boxeo una mano lo cambia todo. A veces siempre hay favoritismo, uno puede ser, está por encima de otro, pero una mano que lo cambia todo. Imagínense que siempre va a estar Dios por encima de Satanás, pero que se aplique la misma idea y que una mano de ese concepto entre para Satanás, que es como el más petizo, y le dé a Dios y le gane. Eso se llama la doctrina de los dos reinos, que lamentablemente le hace mucho daño a la iglesia. Bíblicamente eso es verdad, no es verdad. Por eso la Reforma, una de las cosas que hace es traer el concepto de la soberanía de Dios. Es lo que dice Pablo a los romanos, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó. Y a los que predestinó los santificó, los justificó y al final los que los glorificó. De manera que si nosotros hemos puesto la fe en el Señor Jesucristo de una manera genuina y verdadera, terminaremos en la gloria. Pero vuelvo al punto, estamos hoy acá caminando, estamos luchando, estamos peleando con nuestra carne, contra el mundo, con los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero debemos saber, como dice San Juan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para evangelizar a un filósofo, decía mi profesor entre semana, que él es filósofo también, es muy importante utilizar el libro de Eclesiastés. Porque en el libro de Eclesiastés, Salomón comienza a filosofar. Y al final él llega diciendo esto: la vida, todo lo que tú hagas, riqueza, dinero, sexo, material, todo eso, es nada si no tienes a Dios, dice, termina así. Y aquí va, todo eso es parte de la vida, no debemos sacarlo, no, es parte. Sueñe, todo, pero tiene que estar siempre primero, ¿quién? Dios, porque si no todo eso se transforma ¿en qué? En vanidad. Es vanidad, vanidad de vanidades, como dice. Y después encima de todo eso te va a pedir cuenta ¿quién? El Señor. Entonces dijimos, punto número 1, que la prueba afirma la fe de quién. Afirma la fe, lejos de quitar prueba. No. Primera de Corintios o segunda de Corintios, Pablo habla del capítulo 12, si no me equivoco. Él habla de un aguijón en la carne. Y él había rogado 3 veces al Señor que se lo quite. Los intérpretes no se ponen de acuerdo ahí. Realmente es un texto difícil de llegar a la conclusión, porque Pablo no lo dice. Pero lo que sí pareciera es que hay enemigos que lo están atacando, de que él no es apóstol, etcétera, etcétera. Y él dice que ese aguijón en la carne, lo que lo ha hecho a él es humillarlo. Muchas veces nosotros, si no tenemos prueba, nos olvidamos de Dios. Muchas veces bajamos la guardia, dejamos de orar menos. Ayer la hermana citaba a George Mueller, quien es un conocido de la historia del cristianismo, un hombre que fundó un orfanato en la época de los puritanos, más o menos,
y que ese hombre lo mantuvo a esa organización a base de oración. Como no tenía dinero, y tenía que trabajar al 100%, trabajo completo, ¿no?, en las cosas del Señor, él vio muchos milagros y tenía que clamar y le golpeaba la puerta a la reina de Inglaterra y le traía cosas. Y después venía uno pobre y no solamente los ricos, y así sucesivamente. Imagínense que a nosotros se nos enferma alguien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso indudablemente nos va a llevar a la oración. Si hay alguien que en el trabajo nos está provocando, indudablemente eso nos va a llevar a la oración. Si no podemos llegar a fin de mes, vamos a orar por un trabajo. Si no están bien saliendo bien los estudios, voy a orar para que Dios me ayude. Y así sucesivamente. Bien. Si bien yo sé que van a decir, sí, pero debemos orar siempre. Sí, eso es así. Pero la prueba nos conduce a una mayor dependencia de Dios. Versículo 7 de Hebreos capítulo 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y ahí viene la exhortación. Por último, en este punto, también la prueba va a desenmascarar ¿a quién? A lo falso. Cuando viene la prueba, los que no aman a Jesucristo, los que no están por fe, porque el cristianismo siempre, en última instancia, creer en Dios es un acto ¿de qué? De fe. Porque ninguno de nosotros ha podido ver el cielo. No existe eso que viene alguien y te quieran expoliar el cielo. Yo tuve un sueño, anduve por allá, ¿no escuchaba eso? ¿Saben lo que es expoliar? Como alguien te lo quiere vaticinar, como que se adelanta algo. Yo te voy a decir, no. Nadie ha visto a Dios, dice Jesucristo. Entonces debemos aplicar fe, debemos creer en aquello que va a suceder. Pero muchos terminan abandonando y se van en lo que es apostasía. Por eso este sermón creó todo este relato. Le he llamado un llamado a evitar ¿qué? La apostasía. Segundo punto, la exhortación como método de perseverancia. Van a ver que el autor de Hebreo nos va a enseñar que la exhortación, que alguien te exhorte, es un método que Dios usa ¿para qué? Para perseverar. La teología reformada tiene un apartado que se llama la perseverancia de los santos, ¿no? Pero eso cuando no se entiende, nuestros enemigos, los enemigos del calvinismo, empiezan a montar muchos muñecos de paja y nos empiezan a decir, por ejemplo, un muñeco de paja del calvinismo es este: vos sos de esos que una vez salvo, siempre salvo, y que andan como quieren, si total que algún día Dios los va a llevar a la gloria. Eso es un muñeco de paja del calvinismo. ¿Por qué? Porque como dije en el punto número 2, la exhortación nos lleva a perseverar. Ejemplo, el rey David. Cuando era la época de los reyes que iban a la guerra, David sale, mira en el balcón y ve a Betsabé que está ¿qué? Desnuda. Se tienta, la llama y tiene relaciones. Prácticamente produce un homicidio porque lo mata, lo manda a la primera batalla, a la primera ordenanza de la batalla, ¿no? Y muere el esposo, creo que era Urías, ¿sí? Urías muere. Pero hay un profeta, ¿no? Natán, y le dice una parábola, y en esa parábola le explica que él realmente lo que ha hecho es matar a alguien. ¿Qué es lo que hizo Natán? Aplicó la exhortación. ¿Y qué hizo David? Lloró amargamente y escribe los salmos penitentes. El Salmo 32, el Salmo 51 y otros tantos más, creo que el Salmo 6, son algunos más. Esos salmos, si ustedes lo leen, él se está refiriendo a ese momento y se arrepiente. ¿Por qué? Porque él quiso ocultar su pecado. ¿Cuál es el método que dicen las confesiones de exhortación que usa la iglesia, que usa Cristo para que nosotros lleguemos a la gloria? ¿Cuál es? El cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque ese es el momento donde la reunión, ustedes vienen, se sientan y escuchan a un pastor, ¿no? ¿Qué es lo que hace?
predica un sermón y dentro de ese sermón tienes diferentes puntos. Uno de esos puntos, uno es consolarnos, pero uno de esos puntos también, ¿qué es lo que es? Es exhortarnos y es llamarnos al arrepentimiento. Por eso, segundo punto, la exhortación como método de la perseverancia. Miren Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 12. La Biblia está llena de exhortaciones. Y esa exhortación es para que nosotros podamos permanecer. Filipenses capítulo 2, verso 12, dice lo siguiente: así que, amados míos, tal como siempre me han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. San Juan capítulo 15, el Evangelio de San Juan capítulo 15, versículo 5 y versículo 6. ¿Qué es lo que nos dice ahí el Señor Jesucristo en el ejemplo, en la analogía de la vid verdadera? Verso 5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca y los recogen, los echan al fuego y se queman. Fuego símbolo de quién? Del infierno. ¿Lo ven? Que la exhortación nos lleva ¿a qué? Al cielo. No es que nuestras obras nos llevan al cielo, pero la perseverancia de los santos es una doctrina monergista. Decimos nosotros que aquellos que dicen que no creen en la sola gratia, ¿no? A que no creen en que estamos muertos de pecado, son en materia soteriológica, o sea, las voy a hacer más claro, más claro. En materia de la salvación, ellos dicen que el hombre tiene libre albedrío y que la causa del nacimiento, que la causa de la regeneración es que es la aceptación a Cristo. Nosotros decimos que la regeneración precede a la fe. ¿Qué significa? Yo necesito nacer de nuevo para tener fe. Pero decimos que para llegar al cielo para llegar al cielo llegamos por la fe, porque Dios nos ha dado una fe salvífica. Pero en el caminar nosotros debemos poner ¿qué? De nuestra parte. Por eso Dios siempre nos está exhortando. No ponemos de nuestra parte para ganarnos el cielo. Ponemos de nuestra parte ¿por qué? Porque queremos agradar a Dios, porque somos un nuevo hombre, porque ahora podemos responder al deseo de Dios, podemos responder al llamado de Dios, podemos y queremos, porque antes, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Ni tampoco pueden ni quieren, dicen los que están en la carne. Pero ahora nosotros queremos. Y vivir una vida santa, consiste en dos cosas. Una, creo que es la energía del Espíritu Santo, que Él nos está convenciendo. Ánimo, ven, adelante, ve, predica, vive para la gloria de Dios en todo lugar. Como dijo Pablo, no tanto en mi presencia, sino también en mi ausencia. Hay cristianos que cuando está el pastor o cuando está un líder, ¿qué es lo que hace? Se comporta bien, pero detrás, ¿qué es lo que es? Se comporta hipócritamente. Y eso les está diciendo Pablo. Mucho más en la ausencia. Busquen, reflejen la gloria de Dios. Ocúpense de su salvación, que eso significa ocuparse de su salvación. Entonces tenemos dos energías en la santificación. Si yo me quedo en mi casa, si no leo la Biblia, si no oro, si no busco libros, si no me congrego, pues no voy a poder avanzar en mi vida cristiana. Entonces yo tengo que poner de mi parte en la santificación, no así en la salvación. ¿Está claro eso? Bueno, Romanos 12:1, si alguien lo tiene lo puede leer. Romanos capítulo 1, capítulo 12, versículo 1.
y versículo 2, libro de los Romanos. Yo lo tengo. Por tanto, hermanos, alguien que busque 1 Corintios capítulo 15. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Lo ven? Pablo está exhortando a que no nos conformemos al mundo. Pablo nos está exhortando a que nos renovemos nuestra mente. ¿Cómo se llamaba el ministerio de R.C. Sproul? Renovando tu mente. Cuando yo tuve la oportunidad de leer lo que él dijo cuando le pone ese eslogan, y él se dio cuenta de que los cristianos necesitaban seguir renovando su mente. ¿Y dónde lo vamos a renovar? En el estudio de la Biblia. 1 Corintios capítulo 15. Una de las palabras más fuertes, a mi entender, acerca de quiénes son los salvos y quiénes son no, o quiénes son los que corren el peligro de no amar a Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Miren lo que les dice Pablo: están firmes, por el cual también son salvos, pero son salvos que sí retienen la palabra que les prediqué. Si una persona está 5 años, 10 años y se aparta del camino, ¿qué sucede? Nunca tuvo una fe profunda, a no ser que hayan creído en vano. Es en vano. Qué triste, mis hermanos. Yo no quiero que hagan este ejercicio, lo voy a hacer yo, pero ¿cuántas personas, recuerdo, abrazaban la Biblia conmigo, se emocionaban, decían amar a Cristo, decían haber abandonado los ídolos que a veces tiene el romanismo, ¿no? Pero siguen ahora detrás de todos esos ídolos, detrás del pecado, detrás de la maldad. Todo ese tiempo que han vivido en el cristianismo, que se han bautizado, etcétera, etcétera, ha sido ¿qué, según Pablo? En vano. Volvamos al texto base que estamos estudiando, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Tengan cuidado. Miren la exhortación, por eso decimos que la exhortación es un método para que podamos permanecer. Tengan cuidado. ¿Qué dice la Reina Valera? Verso 12. ¿Qué dice la Reina Valera? Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Hasta ahí no. Miren cómo lo trata la Reina Valera. Dice, no, ven a la audiencia, ¿qué es lo que le está diciendo el autor de Hebreos? No vaya a ser que alguno de ustedes tenga un corazón malo y ¿qué? E incrédulo. Maestro bueno, ¿qué cosas debo hacer para ganarme la vida eterna? Ya entró mal, ¿ven? La hipocresía de un judío o de un hebreo, porque era un hebreo, eso dicen los comentarios. ¿Se dan cuenta del contexto? Porque él seguía la Torá, era un hebreo. Maestro bueno, lo mira Jesús y ¿qué es lo que le dice? No hay nadie bueno. Se dio cuenta que por las obras de este individuo quería encontrar la salvación. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes, ¿cuál es el contexto? Acuérdense, viene de citar a quién, a Coré. Viene de citar la rebelión que llevó todo esos 40, desembocó en 40 años. Y ninguno de esa generación entra a quién, a la tierra prometida. Por eso el libro de Hebreos hemos dicho que es un libro que nos conectó a los Salmos y nos conectó al Pentateuco, ¿ven? Toda la Biblia en ese libro. Para apartarse del Dios vivo. Miren que eso no es casual, esa palabra, el Dios vivo. Lo que está diciendo que los otros están siguiendo un Dios que es muerto. Porque buscan al que vive entre los muertos. ¿Quién dijo eso?
el ángel. Jesucristo vive. Verso 13. Versículo 13. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día. Adrián, ¿por qué no vienen? Lo exhorto. No dejes de congregarte, hermano. Busca del Señor. Vente para acá. Vamos juntos a adorar al Señor. Exhórtense los unos a los otros cada día. Cuando digan, bueno, pero el domingo, sí, el domingo es el método, lo dicen las confesiones. Es la oración, es el tiempo de adoración corporativa de la iglesia. Es parte del cuarto mandamiento. Pero acá nos dice la Escritura, cada día. Miguel Núñez solía decir, yo tengo que predicarme el Evangelio ¿cuántas veces? Todos los días. Me lo predico, dice. Entonces, mientras todavía se dice hoy, miren lo que dice el texto, mientras, ¿qué es lo que está diciendo? Cada día tienen eso malo, lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Todos los días debemos exhortarnos. Oh, alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarme. Versículo 14, el mismo texto. No sea, miren lo que dice acá, que es una exhortación muy fuerte. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño de ¿qué? Del pecado. Y eso es lo que le sucede a muchos que están entre nosotros. Verso 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo. Si es, ven que es condicional, miren. Si es que tenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Me encanta como lo dice esta versión. Es un principio de la seguridad. De hecho, eso es uno de los puntos del TULIP, que es lo que es la perseverancia de los santos. ¿Lo ven? Entonces, la exhortación que está haciendo acá el autor de Hebreos, ¿para qué lo que es? Es para que perseveremos. Por eso él más adelante va a decir que no se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre. Por eso él va a apuntar a Jesús y va a decir, Jesús es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es obvio que él está escribiendo esta carta a alguien que está tentado a dejar el cristianismo. Están siendo tentados a decir que Jesús ya no es el Mesías y volverse al judaísmo. Volverse otra vez a la ley, otra vez a las ceremonias, otra vez a las fiestas. Hay una secta que está resurgiendo en nuestros tiempos, que es una secta que Pablo lucha en el libro de Gálatas, ¿saben cuál es, no? Que lamentablemente el 90% está compuesto por pentecostales y adventistas y algunos que otros testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque el pentecostalismo, si bien como lo he dicho muchas veces, son nuestros hermanos, son parte de esa iglesia, ellos no han sistematizado la teología, o por lo menos hasta ahora muchos no la han sistematizado. Y caen en qué? Presa fácil de esta secta. Y empiezan a atacar a todo el cristianismo. Te dicen, por ejemplo, que ya Jesús, no lo diga Jesús, sino que no te va a escuchar, que eso significa, no sé qué, una mala palabra, sino que debes decirle Yeshua HaMashiach en un montón de cosas, te lo juro. Versículo 15 y último punto. La incredulidad es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Último punto. Repito. La incredulidad, nos va a decir el autor de Hebreo que lo que es la blasfemia ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Que alguien me lea el versículo 7 de cómo comenzamos. Por lo cual, como dice quién, entonces no creerle la palabra de Dios, porque eso es lo que está diciendo, ¿no? El autor de Hebreos, y va a citar incluso la palabra de Dios basándose en el Salmo 95, que el Salmo 95 es una cita de Éxodo y de Números, capítulo 20, Números capítulo 14, capítulo 16. Por lo tanto, no creer en la palabra de Dios es cometer ¿qué?
el pecado imperdonable. De manera que lo que dicen, no, pero Dios te va a perdonar en un estado intermedio como es el purgatorio. Y si tú pones plata, la iglesia va a interceder por misa, la iglesia va a interceder por ti, y San Pedro y San Pablo se van a arrodillar y van a volar de una manera mágica y te van a sacar del purgatorio. Y hubo un monje agustiniano que clavó 95 tesis diciendo que eso era ¿qué? Un sueño, un invento, dice así en una de estas tesis, un invento que un cura en un sueño que tuvo se lo puso. Esa doctrina del purgatorio no existe en los primeros siglos de la iglesia y no existe en la Biblia. Si no me equivoco, en el capítulo 9, lo voy a intentar buscar, vayan al capítulo 9, creo que es el verso 23, miren lo que dice. Es un texto que refuta el purgatorio y la reencarnación. Espero encontrarlo. Ayúdenme, Hebreos capítulo 9. Que dice el texto, el verso 27, a ver si es 27, dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después vuelva el purgatorio, dice así, y después vuelvan a renacer en una vaca, después vuelvan a renacer en qué, en algo. No dice eso, miren, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué es lo que va a venir? El juicio. Y pone el ejemplo del Señor Jesucristo. Verso 15. Por lo cual se dice, Hebreos 3:15, vuelve a citar el Salmo. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. ¿Qué provocación? Lo que ya leímos. Sigamos verso 16. Porque ¿quiénes, habiendo oído, lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Qué está diciendo el autor de Hebreo con esas preguntas que son retóricas? O sea, son preguntas obvias, son preguntas que tienen respuesta. Imagínate ver el milagro del Jordán. Imagínate que te han estado apareando, que te han estado destruyendo, que te han maltratado, que de una manera indigna, ¿no? Y después van saliendo y van cantando el cántico de Moisés y alabanza a Dios que ellos ya recordaban, ¿no? Y el mar se abre y eso es un milagro extraordinario, lo cual es impresionante lo que enseña la Biblia. Enseña lo mismo que dijo Jesús, ¿no? Que aunque un muerto se levante, si no oyen a Moisés no van a creer, ¿se acuerdan? En la parábola. Por eso los milagros, la teología de los milagros es una teología falsa. La Biblia dice que la gente va a tener fe por el oír de ¿qué? De la palabra. Entonces, ellos ven el mar, pasan, y lo más impresionante de ese texto que dice que el suelo se secó. Donde hay agua y se abre el agua, lo más probable es que ¿qué? Quede barro. Si quedaba barro, ¿podían pasar con todos los animales y todo? Obviamente no. El texto se ocupa de decir eso. Se secó todo. Y ellos pasaron. Y cuando quisieron pasar los egipcios, se cierra el mar y mueren todos, si parece. A pesar de eso, les faltó ¿qué? Fe. No pudieron ver la tierra prometida. Aclaro que en lo que yo entiendo de ese texto no es que todos se van al infierno. Yo creo que la mayoría llega. De hecho, Moisés no ve la tierra prometida, pero es llevado al cielo. Pero, ¿por qué? Porque a veces el juicio nos puede producir la muerte. Y hay textos para enseñar eso. Pero también hay un remanente, que no, o un remanente, o un grupo, no es un remanente, quizás ni esa es la palabra. Hay un grupo grande, pues fueron 250.000 que ¿qué? Que perecieron. Sigamos con el texto. 17. ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Verso 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron ¿qué? Desobedientes. Y el verso 19 dice: vemos pues
que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por eso, mis hermanos, la incredulidad es lo que nosotros conocemos como ¿qué? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque es no creer que Cristo murió por nosotros. Es no creer que algún día le veremos. Es abandonar y practicar el pecado. Y Juan dice que el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. Los que leyeron esta carta, que no estaba todavía el Nuevo Testamento, que eran hebreos, de hecho así es el título, sabían muy bien de lo que les estaba diciendo. Sabían muy bien. De hecho, David compone un salmo, como ustedes acaban de ver, y los textos que cita el autor de Hebreos es el salmo. Y el salmo tiene una introducción de alabanza, pero después una exhortación. ¿Cómo termina el salmo? Al final, ven los últimos textos, 8, 9, 10 y 11, son 11 versículos. Son exhortación. No hagan lo que hicieron ellos, porque si no, no van a ver alcanzar. El elemento de exhortación que se encuentra a lo largo de todos los textos que hemos visto, y hay muchísimo más, es llevarnos al arrepentimiento. Diría Pablo, examínense si están en la fe.